Bueno, buenos días. Primero, antes de iniciar el tema del día de hoy, me gustaría pues revisar que abramos el Power BI de Roberto y Clever para poder revisar el tema de las fechas que habíamos tenido el problema, ¿no? Aquí tengo dos soluciones. Vamos a probar la primera solución. Si por favor pueden abrir su Power BI y me avisan cuando estén ahí. Ya tengo yo abierto el programa. Abrimos el documento. Sí, Clever, si tú ya estás listo, puedes compartirme tu pantalla, por favor. Bueno, ahí vemos que ya se grabó lo de ayer. Vamos a ir al panel derecho y vamos a darle clic derecho y editar consulta. Ujú. Tienes que compartirme toda la pantalla para que se vea el Power Query también. Listo. Ahora vas a darle control y vas a seleccionar las tres columnas de fechas. Si presionas control y seleccionas así, se van a seleccionar varias columnas. Eso de ahí. Exactamente. Ahora vas a darle clic al icono de ABC. Ahí se quitó. Hay que mantener control. Ajá. Y darle clic. Eso. Ahora vas a darle clic donde dice fecha. Muy bien. Ahí te va a salir error. No pasa nada. Dale clic también al ABC de Ship Date y haz la fecha también. Solo al que falta hacerlo fecha, nada más. Ship Date no tiene problema, ¿verdad? Ahora vamos a ir donde dice archivo, panel horizontal, lado izquierdo. Lado izquierdo, todo el extremo izquierdo. Archivo. Arriba, archivo. Ujú. Y vamos a ir donde dice opciones y configuración. Vamos a ir a opciones. Vamos a ir donde dice configuración regional. Ahí donde dice global, vas bajando hasta donde dice eso ahí. Ya vamos a ir archivo actual. Lado izquierdo te vas al archivo actual. Y ahí vas a buscar configuración regional. Tienes que bajar más, baja más. Espera, que pensé que tenía activado el micrófono. A ver, busco más archivo actual en dónde. En archivo actual. Y ahí vas a darle clic a configuración regional del archivo actual. Ajá. Ya, Ya. Vas a darle clic a inglés Estados Unidos. acepto. Está. Ya. Ahí dale actualizar vista previa, panel horizontal y dale actualizar. Actualizar vista previo. Sí, estoy ciego. ¿Dónde dice eso? Ah, ya. Panel horizontal, ajá. Ah, Deja que se actualice. ¿Se actualizó? no sale como que estuviera cargando nada. Ya. Déjame ver acá el mío. Editar consulta. Vaya.
Ya. Ahora, sí le diste aceptar, ¿verdad? Anda de nuevo a archivo, archivo opciones. Archivo, opciones. Ya, vamos a archivo actual, la configuración regional de archivo actual. Ya, déjala ahí. Ahora vamos a la configuración regional de global. A la otra configuración regional. Ya, y donde dice usar idioma predeterminado, dale clic y vas a cambiarle a español, a español, ajá, español España. Ujú. Donde dice idioma de aplicación, ponle español España. Ya dame un segundo, déjame ver que esté la configuración igual que la mía. Ya, sí, ahí dale a aceptar. Ya, te va a pedir reiniciarlo, dale a aceptar. Ya, ahí reiníciale cierra el Power Query y cierra el Power BI y reiníciale y veamos qué te sale. Cierro todo. Sí, dale a aplicar. Sí, reinicia el Power BI, o sea, va a cerrar el archivo y lo vuelve a abrir. Ya, hasta eso, mientras lo abres. La otra opción, si esta opción no es válida, es usar la carpeta que les voy a cargar en su carpeta, bueno, en el correo. Yo les voy a poner ahí las grabaciones y el archivo. Y ahí les voy a subir la data, pero en formato de Ecuador, o sea, las fechas de Ecuador, ¿no? Ya está. A ver, ya, ahí sí, ya te cogió, ¿no? Sí. Ya, perfecto, eso era entonces. Bajarle cerrar y aplicar, darle cerrar y aplicar. Ya. Ya. Ahora, don Roberto, ¿desea que le ayude también así compartiendo o desea hacerlo por su lado? Vamos haciéndolo. Pero no sé por qué yo no veo ese error aquí ahorita. Es que está en formato texto. Cuando lo pongo en formato fecha, ahí sí lo va a ver. Ya te comparto ahorita entonces. Correcto. ¿Qué fue? Ya. Dígame, jefe. Cuéntame. Espera un ratito, Gabriel. Disculpa, Gabriel, dale, ya estamos listos. Ok, déjeme ver. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cogemos Mira, las tres ahorita, columnas de fecha. pero te voy a decir, cuando yo abrí el si tú ves aquí en el lado derecho, ¿Ah? yo le volví a hacer lo que tú me enseñaste ayer en el tema de los encabezados. Por ejemplo, yo le Ok. puse a actualizar primera fila de encabezados porque no estaban, no me aparecían solamente columna, 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 columna. Entonces, O sea, y lo que habíamos hecho ayer se había como que quitado. salía como que no le había promovido los encabezados. Siempre hay que darle a aplicar pasos para que se guarden y después guardar el Power BI. Entonces, porque si no se hacen esas dos cosas, no se guarda. O sea, a pesar de que A usted ver, le haya entonces, dado a aplicar. a ver, ya, yo hice esto, cerrar y aplicar. O sea, yo Claro, pero hice, también hay que darle a guardar el Power BI para que se guarden los pasos aplicados. claro, cerrar, aplicar. Ujú. Entonces, vamos revisando el. Ahorita no se le va a guardar porque tiene abierto el Power Query. O ya. Ujú. Entonces, apliquemos de una vez la configuración y hacemos todos una sola para ver que se cargue bien. Ya, vemos que hay un error en orders, vamos a arreglarlo. Eh,
Vamos a quitar el paso de tipo cambiado. Lo elimino. Sí, eliminémoslo. Ya. Muy bien, ahí ya se arregló el error. Ahora lo que vamos a hacer es, seleccionamos, mantenemos presionado Control y seleccionamos la columna de Order Date, Due Date y Ship Date. Order day. Due date Tiene también. que hacerlo, tiene que hacerlo de nuevo porque está seleccionando la columna de Sales Order ID. Ajá. Ahí seleccione una y ahí va Control y Control. Perfecto. Ahora, manteniendo Control, va a darle clic donde está el icono de ABC, de cualquiera de las tres columnas. Y va a darle clic donde dice fecha. Muy bien. Vamos a ir donde dice Ship Date. Vamos a seleccionar solo Ship Date y vamos a darle fecha. ABC, fecha. Perfecto. Ahora vamos a ir, ok, vamos a ir donde dice archivo, es la parte superior izquierda, extremo superior izquierdo. Ajá. Vamos a ir donde dice opciones y configuración. Vamos a opciones. Ahí tiene que, perfecto, ya. Ahí va a ver que el panel izquierdo es los contenidos. Usted tiene global y tiene archivo actual. Vamos a ir a global donde dice configuración regional. Buscamos donde dice configuración regional. Y vamos a cambiar los idiomas. Vamos a ir idioma de aplicación, vamos a poner español España. Muy bien, vamos a ir idioma del modelo, vamos a poner español España. Ok, vamos a ir donde dice archivo actual y donde dice archivo actual en el glosario vamos a ir donde dice configuración regional. Y vamos a seleccionar Estados Unidos. Inglés, Estados Unidos. Vamos a darle clic a aceptar. Vamos a darle clic a aceptar. Es necesario reiniciar el Power BI, así que vamos a cerrar todo y guardar todo. Vamos a darle clic a aplicar pasos. ¿A dónde? A aplicar pasos. Cerrar y aplicar. Vamos a darle clic a guardar. Y vamos a darle clic a la X. Volvemos a abrir el archivo. Vamos a ir de nuevo a esta consulta.
Vamos a ver en la tabla Orders que se han cargado correctamente las fechas. Vamos a darle clic a cerrar y aplicar y eso sería todo. Muy bien. Ahí, Excelente. ahí queda ya la configuración para sus próximos proyectos, sea que la fecha venga de Estados Unidos o con formato latinoamericano, ya el sistema va a poder leer correctamente y ya no va a tener esos problemas. Ujú. Ok, perfecto. Listo. Muy bien, entonces, perfecto. Un segundo. Listo. Muy bien, entonces vamos a seguir con la clase. Vamos a ver acá. Ayer vimos pues justamente el último tema de Power Query, vimos algo de modelización. El día de hoy vamos a ver. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. Sí. Muy bien, entonces, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son medidas DAX. Es el último paso para saber modelar y pasar a la visualización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es DAX? DAX es un lenguaje de Microsoft utilizado en herramientas como Power BI. También lo habrán visto en Excel para crear cálculos y análisis avanzados. Está optimizada para trabajar con grandes volúmenes de datos y modelos relacionales. ¿Ok? ¿Qué distingue las funciones DAX de Excel con las de Power BI? Justamente es esto que las funciones DAX de Power BI están configuradas para trabajar con grandes volúmenes de datos. A diferencia de Excel, que trabaja con un número limitado de filas y justamente no tiene esos componentes para aguantar la memoria pues, de grandes bases de datos. ¿Verdad? Entonces, hay tres tipos de cálculos DAX. Tenemos las funciones DAX que devuelven tablas, es decir, uno crea una tabla a partir de una función DAX. Tenemos las funciones de columnas calculadas que devuelven un array, es decir, un vector de valores. Y tenemos las medidas, que es una función DAX que devuelve un valor total. Por ejemplo, la suma, el promedio, que devuelve un escalar. Muy bien, las funciones DAX son bastantes, se componen de más de 145 funciones, utilizan operadores para trabajar, referencias a objetos del modelo, objetos, llamémosle, pueden ser columnas, pueden ser tablas, medidas y variables, ¿no verdad? Existen medidas simples, compuestas y rápidas, y vamos a ver en la práctica, pues, cómo son cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Algo que agregar es el tema de los valores vacíos en las tablas. No sé si habrán visto que muchas veces cuando les dan una base de datos o se llena una base de datos, lo más común es ver valores en blanco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siempre que nosotros estamos modelando, debemos pensar cómo los valores vacíos en cierta columna específica va a afectar después a la medida o a la función que queremos calcular. Por ejemplo, queremos calcular el número promedio de transportes que entran en el día. Entonces, si hay registros en la base de datos, en las novedades o en el registro de camiones, donde faltan justamente información de estos camiones, va a haber valores vacíos, ¿no? ¿Verdad? O blanks, como se le dice en Power BI. Entonces, es importante recordar que el valor blank se trata como cero en cálculos aritméticos y como cadena vacía en operadores de texto. Es decir, si es una placa, va a ser un vacío. Y si es una cantidad, el peso que estaba llevando el camión, va a ser un valor cero, ¿no verdad? Eh, Vacía en operaciones de texto, diferente a como en SQL. Bueno, SQL es otra herramienta que también tiene estos temas de blanks. Maneja valores nulos, ¿no verdad? ¿Dónde es importante esto? Si ustedes calculan una suma, que generalmente el cero no les va a afectar. Pero si ustedes quieren calcular otras medidas estadísticas como promedio, desviación estándar, el cero sí les va a sesgar los cálculos que están haciendo, ¿ya? Porque estoy agregando observaciones, o sea, estoy agregando valores cero de observaciones que son partes, pues, de lo que estoy analizando, ¿no verdad? Entonces,
si estoy analizando mi flota de 200 camiones, pero me aparecen vacíos en 20 camiones, es decir, de las 200 observaciones, realmente solo 180 van a ser significativas y de ahí 20 pues no van a ser significativas. Entonces esto es importante al momento de modelar y de obtener datos precisos. Ahora, asimismo, del lado izquierdo, yo les he puesto una tabla resumiendo pues el tema de los operadores. Son algo que se usa mucho al momento de calcular funciones DAX. Vemos ahí que tenemos el tipo operador aritmético, es la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación. Tenemos los operadores comparativos, el igual, el mayor que, el no igual a qué. Tenemos las concatenaciones de texto que se hace con la Y, con la I. Esta se llama, creo que es la I inglesa, algo así. Este El operador, ampersand. el ampersand, exacto, ajá. Tenemos los operadores lógicos. Ahora estos se trabajan con booleanos, cuando queremos devolver datos verdaderos o falsos. Y tenemos pues la prioridad de operadores de Power BI. Para Power BI es lo mismo matemáticamente siempre. Siempre priorizamos la exponenciación, luego la multiplicación, la división, y luego pues la resta y suma, ¿no? Entonces, aquí les he tratado de resumir las 100 o 45 funciones que hay en Power BI hasta el momento. Creo que en esta tabla hay 90, porque de esas 145, 50 y algo, a ver, sí, 55 son de Excel. ¿Ya? Entonces esas no las he resumido porque ya las conocemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues los tipos de funciones. Tenemos funciones de agregación, de fecha, tenemos funciones de información, funciones lógicas, matemáticas, estadísticas, tenemos funciones de texto, funciones de inteligencia de tiempo. Estas inteligencias de tiempo sirven mucho cuando quieren hacer comparaciones entre años. Entonces, por ejemplo, quiero comparar lo que pasó el año pasado con este año, entonces no tengo que escribir todo el código de eso, sino que ya hay una función que pues me devuelve el año pasado el valor numérico del año pasado y lo compara con el valor numérico de este año. Entonces, tenemos las funciones filtrado, funciones unión, funciones para seleccionar tablas y funciones de información de usuario también. Ujú. Entonces, aquí yo les he puesto un ejemplo de cómo se ve la estructura de una función DAX. Si han trabajado con Python, si han trabajado con algún bueno, valga la redundancia, con algún lenguaje de programación, pueden ver que la estructura es la misma, ¿no? Siempre se trabaja con nombres de variable. O sea, la primera que viene a ser el nombre de la medida, en Power BI se conoce como medida, y de ahí pues viene la variable, ¿no? Declaro mis variables. Dentro de las variables vamos a encontrar lo que son las funciones DAX. Este que dice calculate viene a ser la función DAX. Este que dice var, lo que sigue después de var viene a ser la variable. Y donde dice revenue, año versus año anterior, es lo que es la medida, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos y esto que ven aquí entre llaves, es lo que se conoce, son las tablas, ¿no? Yo siempre voy a llamar, perdón, son las columnas. La estructura siempre va a ser date, o sea, lo que está entre comillas, que es la tabla, y lo que está en llaves, que es la columna. ¿No? Ahora se han trabajado con otros programas de bases de datos, por ejemplo SQL, es algo similar, ¿no? Siempre llamo primero mi tabla y luego llamo mi columna. Tabla, columna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y pues el return es el valor que quiero que devuelva esa función ahora. ¿Qué es lo que quiero? Estoy calculando algo, pero quiero que me vuelva una tabla, quiero que me vuelva un número, un cociente. Entonces, en este caso, quiero que me devuelva el cociente entre la resta de lo que viene a ser el ingreso menos el ingreso del año pasado sobre el ingreso del año pasado. Entonces, lo que viene a ser, pues, la variación de ingreso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Bueno, entonces, como yo les dije, nosotros podemos agregar columnas directamente en Power BI sin necesidad de importarlas de una base de datos. Es decir, podemos crearlas desde cero en Power BI, ¿no? Esto tiene especial importancia si queremos crear tablas de fechas, que es lo más común, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algo que sí hay que tener en cuenta es que al momento que estamos creando tablas, si bien es mucho ¿cómo decirlo? Más rápido sería, más beneficioso,
en vez de estar buscando pues en mis bases de datos donde pues tengo la tabla de fechas que necesito, pues más rápido vengo y la creo en Power BI, ¿no, verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta que esto es sacrificando algo. Entonces, ¿qué estoy sacrificando? El tiempo de actualizaciones, ¿ya? Debido al recálculo de dependencias. Es decir, cuando yo creo una columna, estoy generando una variable, una función que genera memoria, o sea, que usa memoria dentro del Power BI. Entonces, el Power BI ya no solamente tiene que cargar bases de datos, calcular medidas, sino que ahora tiene que calcular una tabla desde cero dentro del sistema. Entonces, y esto requiere pues memoria, almacenamiento y eso afecta el rendimiento del informe, ¿no? Primero, el primer paso para hacerlo, para crear una tabla, es seleccionar la tabla. Asegúrese de que la tabla en la que desea agregar la columna calculada esté seleccionada en el panel campos. Bueno, esto sí quiero agregar, o sea, tengo mi tabla ya persistente y quiero agregarle una columna. Entonces, cojo la tabla persistente y ahí le agrego la columna, ¿no? ¿Verdad? Crear columna calculada. El siguiente paso, ahí es donde agrego pues la función que deseo usar. En la cita contextual herramientas de tabla, en el grupo cálculos, seleccione nueva columna, que es esta de acá. En la barra de fórmulas ingresa la fórmula DAX que define el cálculo de la columna. Eso lo vamos a hacer también en nuestra práctica para que se pueda dar mejor. ¿Verdad? Y una vez que agregamos nuestra columna, siempre se debe revisar y ajustar. Como ustedes vieron en el panel izquierdo, siempre tenemos nuestra vista de tablas. Ahí pues vamos a ver las tablas que vamos creando poco a poco, ¿no? ¿Verdad? No sé si hasta ahí hay alguna duda. No, está claro. Ahí en ejercicio, si sale alguna duda, ahí ya salen las preguntas. Perfecto. Creo que después de esta lámina vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, entonces, finalmente, ¿cómo manejamos medidas, cómo manejamos cálculos para, pues, en general, mejorar el rendimiento de nuestro informe? Siempre hay que tener en cuenta que más que, o sea, sí, por un lado las medidas ayudan a analizar. Las medidas no solamente tienen el propósito de mostrarnos la información que queremos ver, sino que también tienen un propósito de mejorar el rendimiento y solucionar problemas del informe. Les doy un ejemplo muy simple. A ver, Power BI puede crear la suma de una columna automáticamente, ¿ya? Pero el problema de estas medidas automáticas que genera Power BI, por ejemplo, cuando yo agarro una columna, como vimos ayer en el ejemplo, y la pego en valores, Power BI automáticamente me crea la suma. Pero si nos ponemos a pensar, lo que está haciendo la máquina es coger la columna y sumarla. Y cada vez que actualizamos el informe, hace ese proceso de sumar, de sumar, de sumar. ¿No, verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo creo una medida llamada suma y en vez de pegar la columna de valores, pego la medida de suma? La diferencia es que ahora Power BI no está calculando cada vez que actualizo un informe, sino que el cálculo se almacena en una variable. Y esto en términos de rendimiento, no sé si se logra ver, en términos de rendimiento es muy bueno, porque ya no estoy calculando una columna, sino tengo una medida que almacena una variable y pues calcula esto dentro de la variable. Y en pocas palabras, eso ayuda bastante al rendimiento, porque no estoy cada vez que actualizo calculando, 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 sino ya calculo una vez y ese cálculo lo guardé en una medida. En el momento que creo mi visual, pego la medida y eso hace más rápido el sistema. Esto sobre todo se nota el beneficio cuando hablamos de cálculos de millones y millones de pilas, ¿no? ¿Verdad? Donde una simple suma puede tomarnos minutos. Y yo les digo que he visto informes de empresas que demoran hasta media hora en actualizarse, porque son bases pues gigantescas. Muy bien. Entonces, ventaja de las variables en DAX. Justamente no confundamos medida con variable. Medida es, como pueden ver en la imagen de la izquierda, por favor, vemos que dice imagen sin la variable, imagen con la variable. Lo que ven aquí en negro que dice sales Y o Y growth, eso es el nombre de medida, ¿no, verdad? Aquí vemos que no hay variables. Simplemente declaro la medida y creo automáticamente la función, ¿no, verdad? Entonces, acá donde dice con la variable, yo declaro mi medida, pero ahora vemos que dice var y return. Entonces, ¿dónde a Power BI le va a costar más tiempo calcular?
en la sin variable. Porque acá las variables ayudan, como yo les dije, a particionar la información. Entonces, Power BI dice, tengo la variable sales per hour year, entonces todo lo que tiene que ver con esa medida, yo la almaceno en una variable y pues hacer esas cosas, ¿cómo explicarlo? Es como que tengamos nuestro cuarto desorganizado, ¿no? ¿Verdad? Se nos va a hacer más difícil encontrar algo con el cuarto desorganizado que teniendo cada cosa clasificada en cajones, ¿no? ¿Verdad? Va a ser mucho más fácil. Entonces, si yo necesito un documento, necesito una herramienta, digo, ok, en este cajón de la izquierda, arriba, sé que tengo mis herramientas. Prácticamente eso hacen las variables en Power BI, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el Power BI ya sabe, ok, esta información que me están pidiendo está en esta variable y yo la conozco porque está declarada. Entonces, voy a esta información y obtengo esa variable y la agrego al modelo, ¿no? ¿Verdad? Y pareciera así, pero la verdad es que para las máquinas la clave de que rindan más es justamente ser organizado. Ajá, aunque no parezca. Entonces, las ventajas de las variables en DAX es justamente mejorar el rendimiento, evitan los cálculos redundantes, como yo les expliqué, de las columnas que se calculan siempre, reduciendo el tiempo de procesamiento, ayuda a la legibilidad, tener nombres descriptivos siempre ayuda, facilita entender el propósito del cálculo, siempre y cuando creamos nuestras medidas, no crear nombres ni tan grandes ni abreviaciones, como vimos al inicio del programa, ¿no? Depuración simplificada, permiten probar expresiones paso a paso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si una variable se dañó, si no sirve, eso no afecta a las demás variables. Entonces yo puedo seguir creando mi medida. Es más, incluso yo puedo crear medidas que al final no voy a necesitar, pero las creo porque quizás las vaya a necesitar después. Entonces, eso ayuda también a la documentación. Reducción de complejidad, revisa, bueno, esto es el tema, a ver, ¿de proceso delicado? Sí, y reduce la complejidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siempre hay que revisar las relaciones que hemos creado, los metadatos, que es la estructura de cada columna tiene su nombre, tiene su tipo de datos, que es lo que nosotros trabajamos en Power Query, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y se recomienda desactivar la opción fecha y horas automáticas si no es indispensable. Cuando vayamos a trabajar van a ver que siempre Power BI, cuando ustedes crean una fecha, automáticamente lo pone como fecha y hora, ¿ya? Y eso consume memoria. Ahora que estamos trabajando con modelos chiquitos no importa, pero cuando ustedes agarren sus bases de datos Big Data y las metan a un informe, a esos pequeños cambios les va a ahorrar, es como el 80-20. Estos pequeños cambios les van a generar cambios significativos en el rendimiento de sus informes. Entonces, es desactivar justamente la opción, por ejemplo, que Power BI crea relaciones automáticamente, que lo vimos. Desactivar eso, desactivar el tema de las horas automáticas, dan mejoras significativas en nuestro rendimiento, ¿verdad? Finalmente, se recomienda usar nombres descriptivos para las variables y simplificar Gabriel, las fórmulas complejas. disculpa que interrumpa, una Sí, consulta. ¿Eso dígame. depende ya del programa o es por o sea, la capacidad de la computadora? Por ejemplo, yo tengo una computadora con más RAM o tarjeta de video, ¿va a ser el mismo problema porque ya el programa es así o no? Me refiero a los datos de lo que Ujú. estabas hablando. Claro, siempre se parte o sea, siempre se parte ¿cómo decirlo? Desde el supuesto que tenemos una capacidad operativa de computadoras promedio. Ya, entonces por eso siempre se recomienda desactivar estas opciones que pues ralentizan los informes, ¿no? Y más que la capacidad de la memoria de la computadora, Clever, es por el número de información que vayas a poner en tu computadora. Tu computadora puede ser la más rápida del mundo, pero si tú estás trabajando con la base de datos de Grupo Novoa, por ejemplo, que es gigantesca, ahora tengas la mejor computadora del mundo, no va a aguantar la computadora, o el Power BI, sobre todo. Entonces, sí, más sería el tema o sea, ni tanto del Power BI, porque tú puedes almacenar en la nube la información y el Power BI simplemente lo que hace es una consulta. Ahí lo único que te va a pasar es que se va a tomar una hora en realizar la consulta. Ya, ya. Pero, ajá, sí, siempre es por el tema, siempre pensando que tenemos poco presupuesto y necesitamos hacer mucho con poco, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, la manera más eficiente de hacer mucho con poco es justamente usar variables DAX y pues tratar de limitar estas opciones que consumen memoria, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos ahorita a hacer la práctica. Voy a compartir mi Power BI. Un segundo, porque no me sale. Ya, ahora sí. Bien, ahí se ve. Mejor voy a compartir toda la pantalla. Ya, ahí. Muy bien, entonces ahí se ve toda la pantalla. Vamos a trabajar con yo tengo aquí las fórmulas, ¿no? ¿Verdad? Son algunas fórmulas DAX. Lo que voy a hacer es, al no tener una carpeta compartida, se les voy a ir pegando una por una en el chat de Teams. ¿Les parece? Y al final, cuando trabajemos, pues les pego ya el trabajo final en lo que va a ser su correo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, vamos a ir a la vista de tabla. Aquí tenemos todas nuestras tablas. Y vamos a ir donde dice nueva tabla. ¿Ok? Mucha atención a cómo la vamos a llamar para que justamente nuestro modelo sirva. Como las tablas están en inglés, vamos a ponerle date. Entonces, esta tabla se llama date. Y la primera función que vamos a crear, miren que cuando yo creé a ver, un segundo, déjenme quitar eso de aquí. Miren que cuando yo creé la tabla, automáticamente se abrió aquí como un panel de escritura. Ya, este panel de escritura horizontal es lo que llamamos la consola de funciones DAX. Aquí es donde vamos a escribir todo el código, todas las variables, las medidas. Entonces, me indica si todos estamos aquí, si todos podemos ver esto de aquí. Ujú. Sí, ahí estoy. Perfecto. Entonces, vamos a ver si nos vamos al panel derecho, vamos a ver que aquí se ha creado una tabla y vemos que el icono de esta tabla no es como el de las otras. Vemos aquí se ha creado un icono de tabla con una calculadora. Eso significa que esta tabla ha sido creada a partir de una función DAX y por ende va a sacrificar, como digo, estamos obteniendo rapidez al crear una tabla desde Power BI, pero estamos sacrificando almacenamiento, ¿no? ¿Verdad? Si es un modelo pequeño con el que estamos trabajando, es mejor ir por este lado, pero si es un modelo grande, no es recomendable. Muy bien. Entonces tenemos aquí date y lo que voy a hacer es pegar mi primera fórmula de DAX que se llama calendar auto. Aquí ustedes siempre cuando peguen la fórmula pueden leer qué es lo que hace la fórmula. Entonces voy a escribirla. Calendar, aquí leemos. Devuelve una tabla con una columna de fechas calculadas automáticamente a partir del modelo. Entonces voy a darle clic. Ok. Vemos que el argumento es, déjenme aquí, calendar auto, dice fiscal year and month, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es justamente el argumento de cuál es el rango de fechas con el que yo quiero trabajar, ¿no? ¿Verdad? En este caso son 6. Ujú. Sí, que viene a ser seis periodos fiscales. Ajá, del 2010 al 2013. Ujú. Sí, 6 meses. No, no son 6 meses, son 3 años. Ajá, ya. Entonces, Una le damos consulta, 6 ¿de y, dónde sale el 6? ¿Qué perdón, significa el 6? ¿De dónde sale el 6? el 6, a ver, aquí ¿A qué dice se refiere? Calendar Auto. Porque yo Dice año escribí... fiscal, Ah, ya. año fiscal y
fin del mes, ¿no? ¿Verdad? Entonces te vuelve una tabla con una columna de fechas calculadas automáticamente a partir del modelo. Es decir, este modelo ha tomado las fechas de mi modelo de datos, ¿cómo se llamaba la empresa? Bueno, la empresa ficticia cuando estamos trabajando. Si el rango de fechas de mi empresa ficticia es de 2010 a 2013, esta función va a traer ese rango de fechas. Ujú. Ya. Entonces, si se dan cuenta, voy a ir acá a mi columna de orders. Vemos que mi fecha empieza desde 2011, y va hasta el 2013, 2014, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el 6 lo que hace es, no estoy tomando todas las fechas, sino estoy ahí delimitando un rango de justamente las fechas que estoy tomando. Ujú. Entonces, pero si no quiero el rango, pues solo le pongo... a ver, ujú. Claro, le quito el 6 y ahí me vuelve todo. ¿Sí ven? Ok. Muy bien. Entonces, si yo quiero crear un rango de fechas para el modelo que yo estoy creando a partir de mi modelo, solamente le pongo calendar auto y sin fecha, ¿no? ¿Verdad? Es lo que generalmente se usa sin el rango sin el número que se pone ahí. Muy bien. Ahora, como ustedes pueden ver, como les dije, Power BI siempre crea esto incluyendo la hora. Y esto hace más lento su modelo. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir donde dice fecha y hora y voy a cambiarlo a fecha. ¿No? ¿Verdad? Eso va a ser mucho más eficiente, más rápido el modelo, ¿no? ¿Verdad? A ver si estamos bien hasta ahí. Les voy a pasar la primera fórmula para que la puedan pegar si en algún rato se sienten un poco atrás. Voy a pegarla aquí. Muy bien, esa es la primera fecha. Oye, Gabriel, pero yo le quiero poner fecha, pero no me sale aquí la opción. ¿Mm? ¿Puedes repetir cómo Claro, hiciste? O sea, a ti te sale el nombre. Ya, tú le cambiaste, en vez de tabla, le pusiste data, ¿no? Date. sí, exactamente. Ya. Pero a ti te sale tipo de datos. ¿Tipo de datos? Sí, tipo de datos. No me Ya no sale a mí estamos esa en el Power opción. Query. Ya no estamos en el Power Query. Ah, abres Estamos en, la tabla que creaste, la abres. claro, vista de tabla. Estamos en vista de tabla. Ok, pongo entonces. Ajá. eh, ya, ya, ya. Calendar auto. Y el modelo. Entonces, si nos damos cuenta, acá se puede entender por qué este modelo, o sea, este método retrasa la actualización, porque siempre está leyendo las fechas en mi modelo. O sea, esta función prácticamente está diciendo, anda, recoge todas las fechas de mi modelo y mételas en una columna, ¿no? ¿Verdad? Entonces está como que extrayendo de mi modelo, de mi tabla de órdenes, las fechas, ¿no? ¿Verdad? Entonces por eso es que se hace lento, porque siempre está haciendo eso este proceso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Entonces, aquí yo agrego el argumento. El argumento va a ser 6, ¿no? ¿Verdad? Ahí vemos que empieza desde julio, va a agosto, julio todo el mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, abril, junio, julio. Y no llega todo el año, 2011, y nos da hasta 2013, ¿no? ¿Verdad? Bueno, 2014. Muy bien, entonces, si estamos ahí, vamos a continuar. Entonces, una vez que creo la tabla de fechas, ujú, vamos a ir acá, Date Table Year Column Definition. Ujú. Ya. Entonces, la siguiente función lo que va a hacer es
vamos a crear una función de año, ¿no, verdad? Entonces yo quiero que esta función de año no esté en formato fecha. Quiero que esté en formato texto porque le voy a agregar, la voy a personalizar, pero quiero que Power BI la siga leyendo como un año, como un formato fecha, ¿ya? Esto es muy importante porque si yo voy a mi visual y quiero hacer un gráfico de línea, ¿no, verdad? Y para que lo puedan ver, y cojo órdenes, cojo order date, ¿no, verdad? Y cojo voy a total view, ¿no, verdad? Vemos que Power BI me puede graficar algo en el tiempo. Pero si esto de aquí lo cojo order date, voy a order date, vengo y digo que no es una fecha, sino que es un texto, como lo teníamos al inicio de la clase. Miren lo que pasa. Ya no se lee igual. Ya esto ya no es una fecha. ¿Ya? Al no tener fecha, esto no tiene orden. Es decir, Power BI ya no distingue cuál es la fecha más reciente de la anterior, ¿verdad? Eso afecta también a mis funciones que partan de esa función, ¿verdad? Va a afectar esto ya no va a ser una fecha. A pesar de que yo lo tenga en formato fecha, ya no lo va a hacer. Entonces, vemos ahí, ¿no, verdad? Que ya no lo lee. Entonces, digamos, si yo tuve ventas, pueden ver aquí que dice 30 del 6 y acá 30 del 6 también, de 2013 2022. Entonces los pone, es texto, ¿no, verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y por si acaso, aquí en el panel horizontal de Power BI también podemos transformar los datos. No tan minuciosos, no tan específicamente como en Power Query, pero el metadato lo podemos cambiar. ¿Qué es metadato? Metadato es esto. Es que yo venga acá y defina que order date es una columna de nombre. Order date, estructura. Esto es metadato. Y su tipo de datos es fecha. Eso es un metadato. Entonces dice, cambio de tipo de datos. Sí, muy bien. Entonces, ahí lo he cambiado, ¿no, verdad? Perfecto. Uno de los cálculos deben actualizarse manualmente. Actualizar ahora, ¿no, verdad? Entonces, mi modelo cambia y pues vuelve a hacer lo que yo quería. Y ven que ahí se ve totalmente diferente, ¿no, verdad? Perfecto. Entonces, por eso les digo, muy pocas veces los errores van a venir de los visuales. Van a venir porque el desarrollador hizo mal un gráfico de línea, un gráfico de barras. Siempre vienen del modelado o de la carga en Power Query. Y para que sepan, algo que me pasó ahora último, ayudando justamente a una empresa, ni sabían qué es Power Query cuando estaban viendo su informe. Entonces siempre es muy importante ver esa parte. Entonces, vamos a ir a fechas, aquí la verdad, y vamos a darle clic donde dice nueva columna. Se crea una nueva columna, veo que se ha creado esto que dice columna igual. Acuérdense que el anterior decía tabla igual. Entonces al comienzo yo podía crear una tabla, ¿no, verdad? Ahora estoy creando una medida, como vimos, medidas de columnas, ¿no, verdad? Estas medidas que hemos creado hasta ahora se les llaman medidas simples. Las medidas compuestas son aquellas que utilizan otras medidas. Y eso lo vamos a ver ya mismo. Bueno, esto va a ser una medida compuesta, porque estamos tomando columnas de otra tabla, ¿no? Entonces voy a agarrar esta función y la voy a pegar acá enteramente. Entonces vemos que ahí ya les estoy dando el nombre de la medida, les estoy dando cómo la quiero personalizar, ¿no, verdad? Y voy a tomar, esto está usando la función de año para que me devuelva el año de la columna date, es decir, esta columna, si el mes está dentro de este rango. Vemos aquí el 6 de nuevo. Justamente este 6 lo que hace es delimitar el rango del periodo del modelo que estamos trabajando, ¿no, verdad? Y la coincidencia es exacta. Entonces le voy a dar clic, voy a copiar esto para que lo puedan hacer ustedes mismos. Primero veamos el resultado y vemos que he creado una columna de años justamente con una personalización. Ahora le he puesto
for year 2011, ¿no? ¿Verdad? O forecast year, como es en inglés, ¿no? ¿Verdad? Y si ustedes se dan cuenta, yo voy acá, antes de que lo hagan ustedes mismos, voy a ir donde dice date, voy a quitarle order date y le voy a poner mi función de year, ¿no? ¿Verdad? Ahí vemos que justamente no se crea nada porque no he creado la relación, pero bueno, ahí me doy cuenta, voy a coger mi tabla de fechas, voy a tomar date, que es como la clave primaria de esta columna porque las fechas se repiten solo una vez, y voy a crear una relación. Voy a darle guardar, uno a varios, nos acordamos de la clase pasada, y vemos nuestro modelo. Y se ha creado la línea con mi fecha personalizada, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Muy bien, ahora les toca a ustedes. Voy a pasarles la función y pues pueden ir haciendo también el ejercicio ustedes. Me van haciendo preguntas, consultas. Me salió Así que igualito, ¿verdad? Con ese. ¿Mande? salió igualito, pero explícame nuevamente cómo tú haces el indicador, el gráfico. Ujú. Claro. Bueno, nosotros tenemos aquí en el panel derecho, Ya, si tenemos la última versión, vamos a ver sería este vector de opciones. Tenemos uno que es el cilindro. El cilindro siempre van a ser los datos, justamente los datos que yo puedo agregar a mis visuales. Tengo otro que es de compilar. Estos son los visuales, justamente los que puedo usar. Yo he usado un gráfico de líneas. Sí, creo que es un gráfico de líneas. Entonces yo lo que hago es, le doy clic y aparece, ¿no? ¿Verdad? ok. Ahora de nuevo al contenedor y elijo los datos. Y por ahora solamente le doy clic y automáticamente se agrega, ¿no? ¿Verdad? Le das clic en el año que estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Solo le doy clic a la columna. Es que, a ver, acordémonos que Power BI siempre trabaja con columnas. Entonces, si yo quiero hacer lo que usted me dice, eso es un filtro. Y sí, puedo filtrar, pero eso sería en el lado de acá. Acá puedo filtrar, mire, por año. Ya, Ajá. Pero sí, ok. pero para hacerlo, nuestros primeros visuales, hagámoslo de esta manera, ¿no? Cojo año y de ahí, pues, voy a donde dice órdenes y yo cogí la columna que dice Total View, ¿no? ¿Verdad? Aquí vimos que hay un error. Ahí se cargó. Muy bien. Ahora, ustedes se darán cuenta, el gráfico demora más en cargar. Esto es justamente porque Power BI está calculando, ¿verdad? No es como que yo hubiera hecho. Perdón que te interrumpa, aquí me sale que dice corregir auto, Ujú. pero es porque no está en nuestra, eh, se me fue el nombre en donde está nuestro mapa Exactamente. contextual. Vamos a la vista de modelo y Eso, hay que ya crear la está, relación. perfecto. Exactamente. Lo nuevo acá, déjame hacerlo más grande. Y entonces busco año o day. O te Date. comparto para que me ayudes. Claro, sí, puede compartirme. Ya, aquí,
Recordemos que siempre tratemos de ponerlo en forma de estrella. Claro. Ujú. Es que, sabes que ese yo iba a hacerlo ayer, pero por tiempo no lo hice. Yo lo iba a hacer en el transcurso de la tarde. Pero bueno, yo prometo arreglarlo, Gabriel. Pero, a ver, para no irnos del hilo, sería esta, Exactamente. El date, porque es la clave primaria, semestre, ¿se acuerdan? sí, Ajá, los que se repiten semestre. una sola vez con los que se repiten muchas veces. Ujú. Uno a varios. Sí, está muy bien. Porque son los únicos a los varios. Ok. Entonces, ahí sí ya me tiene que arrojar. Sí, ahí faltaría que agregue usted los valores numéricos. Vamos a ir donde dice la tabla de órdenes. La tabla de órdenes. Sí, del lado derecho, Claro, datos. Ujú. Acuérdense que esa parte de datos la tienen todas las listas. Entonces, eso es bien dinámica esa parte. ya. Vamos a ir donde dice orders y vamos a ir donde dice total due, que vendría a ser como el valor total de la operación. Y Aquí. le damos clic. Exactamente. Vemos que ya está elegida. Entonces, lo que vamos a hacer es ir donde dice visualizaciones y Listo. vamos a, no sé si usted ve ahí como ajá, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, todo abajo. Ya, usted ve que dice eje X, Ah, ya. ya, y abajo dice eje Y. Ya, su Sí. eje Y está vacío. Tiene que buscar dónde está order de total due. Aquí mismo. Busque más abajo, busque abajo, ajá. Muévala esa, ajá, exactamente. Ahí está su total due. Tiene que tomar la leyenda y ponerla en el eje Y. Puede hacerlo arrastrando o puede eliminarla y volverla a poner. Ujú. Suba. Ahora vaya eje Y, vaya vaya al panel de datos y arrástrenlo al eje Y. Y ahí le sale. Belleza. Belleza. Ok. Eh, Clever, ¿cómo te fue? ¿Necesitas ayuda? Gabriel, esto sí me gustaría que me pases la grabación, porque créeme que tengo como 10 minutos en otros temas de trabajo ahorita. Ya, Pero para no perfecto. Sí, ella retrasarlo, ya mismo. con el tema del señor Arias, ya si él la tiene claro, yo sé que él después me dirá más o menos cómo es, pero la verdad que tengo como 10 15 minutos que no he tomado nada de atención. Ya, Me perfecto. quedé Sí, con hasta el pegar Ujú. hasta la segunda que enviaste la forma, y no tengo nada más. Pero continúen Vale, nomás. sí, perfecto. Sí, con Arias estamos al día. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces vamos a continuar del lado de acá. Entonces, eh, ya, muy bien. Entonces tenemos ahí pues nuestro modelo ya hecho. Vemos que hemos personalizado justamente cómo queremos que se vea el tiempo en nuestro modelo. Eso nos va a servir mucho si quizás en nuestro departamento trabajamos con ciertos formatos de fechas. Entonces ya sabemos cómo crear justamente esta medida temporal. Lo mejor es que sea temporal solo para informes específicos. Quizás debo hacer un PowerPoint, un PDF y quiero que se vea el gráfico de tal manera. Pues esta opción es muy, muy buena para esos casos precisos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, O sea, vamos, solamente sirve como para estos como que casos de emergencia. exactamente. O, Bueno, o ajá. si yo quisiera editar una columna más. No. Por ejemplo, en vez de yo hacerlo en el Excel, lo hago directamente acá. ¿También es viable o no es viable? Yo me refiero más, ¿se acuerda que habíamos hablado de los propósitos de los informes? Justamente, no es lo mismo hacer un informe de tracking. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un informe de tracking, ya sabe cuántos transportes entran cada vez. En un tracking sabemos que vamos a tener bastante información, bastante data.
¿no? ¿Verdad? Bastantes fechas. Entonces, ahí no sería recomendable usar este método, porque lo que va a pasar es que va a ser más lento. El tracking tiene que actualizarse, si es posible, cada minuto, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que entra un Ya. transporte. Ok. Entonces, imagínense que Power BI estuviera calculando esto cada vez que entra un transporte. Entonces, ujú. Entonces, esto Claro, es, por ejemplo, los financieros. Por ejemplo, los financieros les sirve mucho esto, porque siempre están calculando predicciones, forecasts, están haciendo cierres de mes. Entonces, para estos informes específicos que se entregan cada semana, se entregan cada, es decir, el periodo de actualización es más grande, les da más cabida a hacer más cosas. claro. Ahí sí se recomienda porque va a ser menos data, porque la data siempre está, acabé el mes pasado, ya no me sirve esa data, uso la de este mes. Entonces ahí Claro. pues es mucho más eficiente justamente eso de ahí, ¿no? Era para justamente reportes de cierre. Ujú. Ok. Perfecto. Entonces vamos continuando. Sí se ve toda la pantalla, ¿no? Se ve, estoy proyectando un Sí, TXT. sí, se ve. Ya. Entonces, muy bien, entonces trabajamos la función year. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo un poco más rápido justamente para avanzar las otras funciones. Les voy a pasar esta función de quarter, justamente para calcular los periodos trimestrales. Si yo quiero verlo por trimestre, voy a hacer lo mismo. Voy acá, voy a ir a herramientas de tablas, voy a poner nueva columna y vemos que se pega la nueva columna, ¿no? ¿Verdad? Voy a pegar mi función. Vemos que la función está organizada según cómo se lo suele hacer en los lenguajes de programación, de manera pues uno debajo del otro, ya no está todo apilada. Y vemos que se continúan referenciando pues otras medidas con las que ya hemos trabajado. Ujú. Entonces, muy bien. Yo quiero ver aquí algo. Year. Miren, si se dan cuenta, no, esta es la función. Ya, no se puede. Ok, cuando veamos medidas, que ya son como que no es crear columnas, sino crear funciones, así como promedio y todo, se van a dar cuenta de una diferencia. Pero acá yo no puedo referenciar, yo todavía tengo que hacer el uso de tabla columna, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero con las medidas es diferente. Con las medidas, cuando ya tengo medidas ya creadas, no necesito estar escribiendo la tabla cada rato. Y se hace como que más fácil. Entonces, aquí creo pues esta función que me devuelve el trimestre. Le doy OK y vemos pues que me ha dado una, ¿cómo se llama? Un formato específico. Ahora, ustedes me dirán, Gabriel, ¿por qué no? Ya les paso la fórmula acá. Eh, Ustedes me dirán, ahí está. Ustedes me dirán, Gabriel, ¿por qué no aprendemos a programar en este curso? Pero justamente Microsoft tiene, para las cuentas que son premium pagadas, tiene un sistema llamado Copilot, que es la inteligencia artificial que se encarga justamente de crear estas funciones. Entonces, eh, ahí se le envía de nuevo, por si acaso. Entonces, este servicio de Copilot es uno de los servicios que viene adicional por su membresía premium. No solamente es compartir, que se puede hacer con esta membresía, sino también ofrece pues la opción del Copilot de Microsoft. Hablo específicamente de este de acá. Ujú. Ya. Este de aquí, este señor, llamado Copilot, es el que se encarga justamente si yo necesito crear una función. Sí, dime, Clever. Este Copilot solo está disponible en Windows 11, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, ahí hay que hacer una actualización del sistema, aunque ese tema creo que te lo tenía que confirmar, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí dice, ¿dónde se encuentra? Yo tengo Windows 11, por ejemplo, y no puedo usar Copilot, pero es porque yo no tengo la Premium. Yo tengo cuenta de universitaria. Ujú. Entonces, por Ya. ejemplo, sí, sí. Este, sí, aquí justamente podemos leer los requisitos de Copilot. Déjame abrirlo rápidamente. Pero, ajá, entonces por eso es que no nos paramos a decir, ok, cómo crear las funciones. Lo que yo sí quiero que, o sea, los que salen de ese curso sepan es analizar la función. O sea, saber justamente lo que necesitan visualizar y para poder escribir un buen prompt al Copilot y que el Copilot escriba la programación.
Entonces, pues hoy en día ya no nos matamos en esto del código, sino que ya Copilot crea todo por nosotros. ¿No? Si es que hay cuenta premium. Si no hay cuenta premium, así como yo, que pues sí me mato ahí y escribo el código. Ujú. Bueno, entonces, sí, justamente acá, Business User. A ver, Windows 11. Windows 11. No me sale. Pero bueno, este es un tema que sí lo voy a tratar mañana, que es nuestra última clase, justamente la diferencia entre las membresías, los requisitos y pues qué necesitarían si el día de mañana quieren pues pasarse a Premium, ¿no? Y todos los beneficios que se obtiene con Premium, ¿no? Aquí ese no le publicidad a Microsoft. Pero bueno, entonces, A mí me salió muy un bien, error. ¿qué error le sale? Quizás es por cómo se pegó la fórmula. Déjenme, compártanme, por favor. Te comparto, te comparto. A ver. Ya, dice, mire, siempre donde está esa línea amarilla, ese es el semáforo amarillo. Siempre le bota ahí qué es lo que pasa con la función. Entonces, digamos, dice, la sintaxis de tiene es incorrecta. Entonces, usted la línea 17 la va a eliminar. Tiene que eliminarla. Todo, todo, todo. Eso. Y dale enter. Ya, ahí está. Sí, justamente cuando veo un texto, los colores sirven mucho. Verde es para valores numéricos, azul es para funciones. Si usted ve un negro, el color negro solamente es para los nombres de medidas. Si no, le va a botar error. Ujú. Eso de ahí. Muy bien. Ok. Entonces, Y por vamos qué a crear. salió, y por qué salió automáticamente el punto 17? Quizás lo copió del portapapeles. Quizás se copió también eso de ahí. Creo que a mí se me fue ese texto. Ajá, Mm, ok. claro. Sí. Muy bien. Entonces, perfecto. Vamos a trabajar la última medida. Tenemos data table, box key. Vamos a coger month key. Esta es la última, pues, para acabar nuestra tabla de fechas. Voy a ir acá. Voy a ir de nuevo a agregar columna. Y voy a agregar month key. Ahora, doy clic y se crea. Entonces, vemos ahí que se ha creado un mes que no tiene nada que ver con el formato de fecha, pero pues Power BI lo lee como fecha, ¿no? ¿Verdad? Que es una llave de mes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este es el 2011-04, 2011-05 más adelante, y pues obedece el formato que nosotros le pongamos. Voy a pasar a la última función y me avisa para continuar con el último tema. Entonces, voy a compartir toda la pantalla y vamos a pasarnos a nuestro a nuestra vista de informe cuando acabemos esa última medida. Ya estamos ready. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a visualizaciones, donde dice compilar, y vamos a darle clic donde dice tabla. No, perdón, vamos a ir donde dice matriz. Ya. Le damos la matriz y vamos a darle clic donde dice date. Como podemos ver, aquí se va a crear como las tablas dinámicas en Excel.
que se abren una por una. Ok. Ahí vemos que se abren, ¿no, verdad? Entonces, si yo quiero cerrarlas todas de una sola, hay aquí un botón que dice resumir y me devuelve todo. Si yo quiero abrirlas sin necesidad de darle clic a cada uno, voy a ir donde dice expandir todo un nivel en la jerarquía y se abre todo. Ok. Puedo inclusive hacerlo hasta diario. Mire. Ujú. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar estas últimas medidas. Estas medidas yo las voy a editar un poco más porque esto era con otra base de datos. Voy a ponerle orders table. Entonces, nuestra base de orders, voy a ponerle orders, orders. Entonces, digamos que usted quiere analizar justamente el promedio del precio en el que se vendió. Queremos analizar el máximo precio, el mínimo precio y queremos pues contar cuántas órdenes hubo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ir donde dice orders y vamos a darle clic, vamos a darle a nueva medida. De nuevo, vamos a ir donde dice orders, clic derecho y aquí es donde estaba editar consulta, ¿se acuerda? Vamos a darle clic a nueva medida y vamos a ver que se abre nuestro panel horizontal. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer una, dos, cuatro veces. Voy a pasar aquí las medidas. Y esto es lo que vamos a hacer. Yo le ayudo con la primera y la siguiente la hacemos solo, ¿verdad? Vamos a coger la primera medida, que es median price, sería el precio promedio. Y donde está la lista de medida, vamos a darle control V. Vamos a pegarla. Entonces, vamos a ver que diga orders. Ujú. Y que diga justamente unit price, ¿verdad? Vemos aquí unit price, está editada, está así. Déjenme, le cambio eso en el texto que le pegué. Y sería unit price y va a ser order, ¿verdad? Y esa sería la primera medida. Entonces, ahí le pegué la primera medida, la puede hacer en su computadora y le da OK. Ahí vemos que en el lado derecho se ha cargado justamente la medida, vemos un símbolo de calculadora y lo voy a poner donde dice columnas, perdón, donde dice valores. Y ahí puedo ver justamente el precio promedio para cada periodo. Y si lo abro, voy a verlo para cada periodo que se abre. Revisa cómo le va con eso. Puedes repetir el paso a paso. Lo voy a repetir con la siguiente medida. El proceso es el mismo, lo único que cambia es la fórmula. Entonces voy a coger mínimo precio. Tengo aquí mi función. Voy a ponerlo en el contexto de nuestro ejercicio. Entonces pongo ahí, voy a copiar toda la función. Voy a ir donde dice orders, clic derecho, nueva medida. Okay. Vamos a ver que se abre aquí la consola de fórmulas. Voy a Ya, darle control V ya, y voy a chequear que no haya ningún error, ¿no? ¿Verdad? ya, Si esto no está subrayado con rojo, es porque no hay ningún error. Y le doy ya. control V, pero le doy enter. Veo en mi lado derecho, en los datos, que se ha creado Ah, una calculadora. entonces voy Y acá, pues
Ujú. O de aves. Nueva medida. Sale ahí. Ok. Exactamente. Borro lo que dice medida o lo dejo ahí y ahí le pego. Hay que borrarlo. Ok. Y ahí me sale una línea roja. Ujú. Sí, justamente tiene que pegar la medida que le puse ahorita en el chat. Es que claro, primero me pusiste mediana. Ujú. Medium price. Ponga esta de ahí. Ok. Déjeme, si quiere me puede compartir. Ya, es que esa es la que es sin corregir. Ahorita le pegué la corregida, pero solamente tiene que quitarle la mayúscula a orders, déjela en minúscula y unir unit price, o sea, quitarle el espacio. Ujú. Y ya está. Dele enter. Perfecto. Ahora, del lado derecho va a ver en su tabla de orders que se ha creado una nueva columna llamada, bueno, una nueva medida llamada median price. Ahí la ve, está justamente ahí del lado derecho. Y lo que va a hacer es arrastrarla y ponerla en el campo de valores. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Ujú. Median price. Perfecto. Me salió Vamos a ir este donde mensaje. dice, claro, vamos a ir donde dice, vamos un poquito arriba, lado derecho. Vamos a ir al eje X, donde dice visualizaciones. Estamos trabajando en el panel vertical, el derecho, el Eh, otro derecho, la otra derecha. Ujú. Sí, vamos a ir donde dice columnas, valores, ya busquemos eje Y. Ok. Ujú. Vamos a ir un poco más arriba, por favor. Ya, vamos a quitar, démosle X a donde dice date. Ujú. Ok. Dele clic donde dice median price, en donde dice datos. Donde dice datos. No, ajá, vaya donde dice median price y dele clic. Clic al texto. Median price. No, ahí no. Dele clic al texto. Ya, muy bien. Ujú. Median price, orders, delay price. A ver, a ver. Mm. Dele clic donde dice ver, vaya al visual donde dice el error y dele clic a ver detalles. Dice error, ajá. Ya, ya, va a ir dele cerrar y va a ir lado derecho datos, busque donde dice unit price. Está en su tabla de orders. Ajá, al fondo, abajo, busque unit price y dale clic en el nombre. Ya, va a ir donde dice tipo de datos, el metadato.
va al panel horizontal de este lado. Panel horizontal del lado izquierdo. Lado izquierdo. Ujú. Tipo de datos, El otro creo. lado, la otra izquierda. Ujú. Tipo de datos. Ya, Ajá. Donde dice texto, abra el. Va a ir donde dice número decimal. Y dale sí. Y ahí ya le cargó. Ahora vaya donde dice date, a nuestra tabla de dates que creamos hace un momento, en datos. Ujú. Y vamos a seleccionar date y vamos a pegarla en filas. Perfecto. Ahí ya tenemos el resultado. ¿y cuál es el Muy bien. problema? Entonces, es que el unit price estaba en formato texto. Ajá. Entonces, acordémonos, es que como vienen de archivos planos, CSV, el CSV a veces cambia el tipo de texto, el tipo de datos, y los números lo vuelve texto. Entonces, eso fue lo que pasó. Ujú. Pero el mensaje, Entonces, o sea, te indica el mensaje que ese es el problema. Porque yo no vi que te claro, decía, el problema es que estaba en formato texto. Ujú. ¿Sí ¿Se entendió ahí? ok, muy bien, Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos justamente ahí. eh, por tema de tiempo, voy a terminar el ejercicio y voy a pegar las fórmulas. Entonces, falta max price. Voy, selecciono mi tabla, agrego min price en la parte de abajo. Ahí se juntan los dos. Voy orders, nueva medida, agrego max price, elimino ese periodo ahí, corrijo. Ahí se cargó la medida. Voy a verlo siempre de mi lado derecho. Y agrego justamente una debajo de la otra. Y agregar la última medida. Entonces, voy a darle clic derecho, nueva medida. Veo que todo esté bien en orden y le doy clic. Se ha creado justamente, esta medida lo que hace es calcula el número total de órdenes y la agrego debajo de las demás. Y veo pues mi total para el año 2011 fueron 406. Aquí tenemos nuestra tabla de resumen de resultados de estos años. Recordemos que yo puedo filtrar o editar este rango de fechas yendo a mi tabla de fechas y cambiando pues el número que está en el rango, ¿no? ¿Verdad? Eso va a cambiar nuestros gráficos. Vemos que ahí lo ha cambiado. ¿No? ¿Verdad? Yo quiero que esto se resuma. Entonces voy a editarlo y agregarlo de nuevo. Y ahí ya se resume de nuevo. Ujú. Perfecto. Eh, Voy a agregar la última medida. Y estaremos con ese tema. Igualmente hoy ya subiré la grabación y
se podrá revisar todos los detalles, ¿no, verdad? Te voy a dar paso a las últimas láminas que me gustaría revisar antes del Kahoot y pues para poder abarcar todos los temas, ¿no? Yo este TXT de la fórmula se los voy a subir. Muy bien, pues, recordemos guardar y cerrar, ¿no, verdad? Muy bien. Entonces, aquí tengo unos tips de rendimiento. Cuando puedan tener la oportunidad de revisar el PDF, pueden siempre revisarlos. Tengo algunos tips de cómo resolver temas de rendimiento. Siempre identifiquen los cuellos de botella en consultas, las medidas y objetos, o sea, qué es lo que les está causando que tome tanto tiempo en cargar. Por ejemplo, si su desarrollador creó una tabla a partir de funciones, quizás eso es lo que los está parando, está ralentizando el modelo. Siempre se puede optimizar consultas. La regla del pulgar es que una medida de DAX lenta es aquella que se demora más de 120 milisegundos, ¿no, verdad? Que vendría a ser 1.2 segundos. Ajá. Entonces, la que se demora más de 120 milisegundos se cataloga como una medida lenta, ¿no, verdad? Ajustando funciones, podemos agregar funciones como filtro o keep filters, algo que no sé si se dieron cuenta, pero cuando creamos la medida de orders, esto pudimos haberlo hecho, no necesitábamos esta medida. Tranquilamente podíamos agregar el valor de la columna y se hubiera calculado automáticamente. Pero como les comenté, hacerlo con una función va a hacer que el modelo sea más óptimo, ¿no, verdad? A pesar que pues tengamos la opción de no hacerlo. Muy bien. Ujú. Ok, aquí tengo, bueno, estas son las herramientas que Power BI ofrece a temas de restricción de acceso. Aquí ya estamos entrando en el tema de, de seguridad. En el Kahoot de hoy tengo algunas preguntas de este tema, porque sí me gustaría que sepan cuáles son todos los beneficios que le da su membresía premium de Power BI, aparte de trabajar informes en cooperación con varios usuarios a la vez, es decir, como un Excel compartido. Ustedes pueden compartir informes a sus clientes sin que sus clientes necesiten una licencia de Power BI pagada. Es decir, cualquiera puede ver sus informes, ya sea alguien pagado o no pagado, solo necesita una cuenta de Microsoft. Ujú. Otra opción, como vimos, es Copilot. Y la opción adicional es el tema de seguridad. Todas estas herramientas de seguridad son pagadas, ¿no, verdad? Y justamente ofrecen un nivel de seguridad a nivel de fila, así se le llama Row Level Security, cuyo propósito es controlar el acceso a los datos en función de roles y reglas personalizadas. Roles es lo que se le dice por ejemplo, este informe solo tiene acceso Clever García. Entonces se le crea un usuario a Clever García. Creo que estarán familiarizados con esos temas de seguridad por sus sistemas operativos. Justamente cuando hablamos con Clever, que había quizás alguna confidencialidad en la información. Toda esa misma lógica aplica acá, ¿no, verdad? Si ustedes van a trabajar con una base de datos confidencial y ustedes hacen un informe Power BI a partir de esa información confidencial, el Power BI se vuelve ¿cómo decirlo? Un talón de Aquiles, ¿no, verdad? Porque cualquiera que tenga acceso a su informe Power BI va a tener acceso a su fuente de datos. Ujú. Entonces, no solamente por visualizar la información, sino porque va a tener la ruta a esa base de datos, ¿no, verdad? Por eso es que no sé si se acuerdan, cuando nosotros agregamos una nueva base, el Power BI nos pregunta a qué nivel de seguridad queremos agregarla, ¿no, verdad? Ese es el primer filtro de seguridad que tiene Power BI, ¿no, verdad? Entonces yo puedo agregar a nivel, como dice ahí, dice nivel de privacidad para este origen de datos. Pues, si vemos la imagen que está aquí, donde dice uso de el query y SSO, podemos ver que nosotros podemos cargar la base a nivel organizativa, nivel general, que todo el público lo vea, o a nivel de usuario. ¿Ya? A nivel de usuario, es decir, que solo ese usuario va a tener visibilidad y acceso a la base de datos, ¿verdad? Y si elegimos la opción de usuario, nos va a pedir una contraseña y clave, que generalmente es la misma que utilizan para sus sistemas de seguridad de sus bases de datos, ¿no, verdad? Entonces nosotros podemos definir roles, ahí tenemos la herramienta que tiene Power BI.
Podemos crear roles con reglas o roles sin reglas. Por general, la persona que es su administrador de bases de datos va a usar los roles sin reglas porque tiene acceso a todas las bases de datos. Y los roles van a ser justamente, bueno, ya depende del departamento, quizás puede ser a nivel jerárquico. Don Roberto Arias va a tener acceso completo a las bases de datos, quizás Clever tenga un acceso parcial, y así pues bajando a nivel jerárquico, ¿no? ¿Verdad? También tenemos lo que son reglas. Estas reglas sirven más cuando queremos compartir un informe con un cliente. No queremos que vea toda la información, sino que vea información parcial. Entonces se crean reglas justamente si yo quiero que mi cliente o en el contexto de su empresa, sus proveedores, los transportistas, ustedes quieren publicar un informe y que lo vean justamente estas personas que hacen el servicio de transporte, ustedes pueden aplicar reglas para justamente limitar la información que pueden ver sus transportistas. Hablando en el sentido que ustedes van a publicar un informe, y ese informe va a estar visto a las 24 horas del día. Entonces nosotros podemos crear reglas que justamente limiten esa información sin tener que afectar al modelo de datos. Es decir, nosotros subimos toda la base de novedades, ¿no? Tenemos ahí todos los 100 transportistas, pero queremos que cada transportista vea el informe de su empresa. Entonces las reglas nos permiten crear visualizaciones específicas para cada uno de estos proveedores sin tener que yo hacer un informe por cada uno de los proveedores, porque serían sin informes, ¿no? Sería bastante. Ujú. Y justamente últimamente, bueno, aquí tenemos el uso de Direct Query, que es lo que lo hablamos bastante al inicio del curso. No voy a andar mucho en ese tema, pero también pues es importante porque Direct Query tiene un nivel de seguridad menor, porque crea una relación directa entre la base de datos y ¿cómo se llama? Y el informe. Entonces, la seguridad es más débil, entonces justamente por eso hay esto de SSO, que significa inicio de sesión único, y pues que nos ayuda justamente a monitorear esta seguridad, ¿no? ¿Verdad? Acá tenemos... Ya, esta se me repitió. Ahora, finalmente quiero hablar qué es un OLS. Este, ya. Entonces, un OLS también es el sistema alterno de seguridad que tiene Power BI. Esta restringe el acceso a tablas, columnas y sus metadatos en Power BI. Ya estamos hablando aquí ya no para consumidores ni para, es más para nivel interno del OLS, a diferencia de las reglas. Se usa para proteger los datos confidenciales, como información de empleados, salarios. Entonces, de verdad que no. Ujú. Déjenme ver si puedo compartirles para que vean visualmente cuál es el OLS. Bueno, aquí vemos, dice, usada para proteger datos confidenciales como información de empleados, salarios, etcétera. Lo que es lo caracteriza es que protege tantos datos como metadatos, evitando su visualización, incluso en vistas de administración dinámica, ¿no? ¿Verdad? Esta opción solo está disponible en Power BI Premium, no se configura completamente en Power BI Desktop, ¿no? ¿Verdad? Es decir, acá solamente podemos ver una visualización parcial de cómo es la herramienta de OLS, ¿verdad? Entonces, siempre el OLS lo van a poder gestionar en su vista de modelo. Entonces, si ustedes pueden ver, ustedes tienen aquí todas sus columnas. Pero ¿qué pasa, don Roberto, si usted quisiera que no vean en su tabla de órdenes, no quisiera que la gente vea los precios? Entonces aquí tenemos una opción que es el un ojo. Entonces yo le puedo dar clic. Le darle clic, lo elimino, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso hace que cuando alguien esté viendo el modelo no pueda ver los precios. Ok. Bueno, esta es otra versión que abrí, creo. Ajá, esta es otra versión. Pero bueno, cuando yo haga esto, lo que va a pasar es que todos los visuales que tienen precios no se van a visualizar. Ya, Ajá, y si le hago justamente si clic yo, arriba también en el primer ojo, se bloquean todas las extensiones. claro, toda la tabla y no saber nada. ¿Sí?
Entonces, esa es una función del OLS. Hay más que es premium. Al momento no puedo mostrarlas, pero justamente una visión premium pues se puede visualizar, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, como dice, incluso en vistas de administración dinámica, es decir, incluso si nuestro informe es dinámico, se puede filtrar, los usuarios que no tengan acceso nunca van a poder ver esta información, ¿no? ¿Verdad? Revisión del rendimiento de medidas, esta es otra cosa. Ajá, entonces, ¿cómo funcionan los OLS? Los OLS van de la mano con los roles que hablamos en el anterior slide. Ujú. Bueno, hay temas más técnicos, niveles. Ujú. Entonces, los usuarios sin acceso a un objeto recibirán un mensaje de error en informes, es decir, todos los informes que creamos nosotros lo vamos a ver, pero si mañana lo compartimos a algún cliente, les va a salir error. Ajá. Para evitar confusión, podría ser mejor crear modelos o informes separados para distintos roles. ¿Qué es lo que yo les decía? Crear reglas, ¿no? Entonces, si un cliente no tiene acceso a algo, no le voy a pasar un informe para que le salga todo error, ¿no? Entonces, mejor le creo una vista de la información que él sí tenga acceso, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Entonces, hay que tener en cuenta restricciones. No se pueden mezclar RLS y OLS en el mismo rol. Son dos formas de seguridad diferentes. Es decir, OLS es como que general. Ustedes vieron, ¿no? O toda la tabla o toda la columna. En cambio, el RLS es a nivel de fila. ¿Ya? OLS, columna o tabla. RLS a nivel de fila. ¿Mm? Entonces, no se puede proteger una tabla si interrumpe una cadena de relaciones. ¿Ok? Ajá, esto es, bueno, si es que yo creo mis relaciones y quiero quitar una tabla que depende de otra que se ve, pues ahí no se va a poder hacer porque yo dependo de esa tabla que estoy quitando para mostrar un visual. Entonces ahí no, ahí se está interrumpiendo. Las medidas que hacen referencia a objetos protegidos. Ajá, claro, entonces si yo restringo una columna, todas las medidas, todas las funciones que crea a partir de esa columna no se van a poder visualizar. Entonces, siempre es importante evaluar cuidadosamente si OLS es la solución adecuada según el proyecto y los requisitos del consumidor. Entonces, como has visto, OLS es algo más agresivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algo, por ejemplo, sirve bastante si yo quiero proteger información interna de la empresa, ya que es algo más general, no es algo que puedo especificar para cada persona. Y RLS es algo que sí puedo crear visuales, puedo crear vistas, está acá. LLS puedo hacerlo pues justamente a varias personas, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Aquí finalmente he puesto unas buenas prácticas de modelado. Esto siempre que quieran iniciar un proyecto las pueden leer. Y bueno, para no quitar más tiempo, voy a dar Igual inicio al Kahoot. igual esa diapositiva también nos vas a compartir. Sí, sí, como les dije, cuando ya acabemos el curso, o sea, el día de mañana, les subo el PDF de todas las slides que creamos, ¿no? Ujú. Ok. Sí, pero justamente tengo que agregar el slide de Copilot, el slide de Premium. Ajá, sí, sí me gustaría hablar de esos temas también. Ujú. Listo. Entonces, para no quitarles más tiempo, voy a compartir el Kahoot. Este Kahoot, o sea, más me gusta porque es como ayuda a llevarnos esas ideas principales. Sobre todo, quiero que tratemos de sacarle provecho a las preguntas de seguridad, ya que nos lleva pues esa idea de cómo la seguridad y poder trabajan juntos, ¿no? Entonces, acá se las pongo. Por si este tema no quedó tan claro, estas preguntas les van a ayudar a justamente tener más sólidos esos conceptos, ¿no? Ya, entonces aquí es el Kahoot 4. Y le vamos a empezar. Luego nos confirma si vas a poder unirte también.
No te escucho, claro. Un momento, ya me uno. Ya. No se te escucha, Gabriel. Ya, ¿sí se ve la pantalla de la pregunta? Sí. Severísimo. ¿Qué debemos hacer para mejorar las consultas específicas de un modelo de datos? Usar tablas de dimensiones como agregaciones, usar el modelo de importación en dimensiones o establecer modo dual en tablas de dimensiones. Una pista no es una sola, son dos. Ajá. Ya no alcancé. Se me fue el tiempo. Ajá. Ya, entonces les explico, aprovechamos para ver esos temas que no se lograron explicar mucho, pero son importantes. ¿Qué debemos hacer para mejorar las consultas específicas en un modelo de datos? Aquí la clave está donde dice consultas específicas. Entonces, yo cargué mi base de datos completa, general, bruta, sin analizar. Pero después yo necesito hacer consultas específicas. Ya, quizás algo cambió en el análisis, necesito modificarlo. Entonces, siempre, si yo ya sé, digamos, que no voy a hacer consultas específicas, puedo usar Direct Query, que es lo que vimos al inicio. Ya, si yo sé que va a cambiar algo y, puedo usar importación de datos, ¿no? ¿Verdad? Pero si yo no sé cómo va a ser, si más adelante necesito consultas específicas, lo mejor es hacer un modo dual, ¿ya? Que es lo que vimos que Power BI también nos deja hacer, ¿no? O sea, hacer unas consultas Direct Query y otras consultas de importación de datos, ¿no? ¿Verdad? O sea, la idea principal es que si no sabemos si vamos a usar Direct Query o importación de datos, usemos siempre el modo mixto. O sea que si nos equivocamos en algo, podemos arreglarlo. Ujú. Eso es, ujú, digamos. ¿Qué tabla se debe crear para obtener resultados en tiempo real en los informes? Sí. Bueno, acá también un poco complicada esta pregunta. A ver, según la teoría, porque esto lo tomé de Microsoft, lo más ideal, si hablamos de rendimiento y optimización, es crear una tabla híbrida. Nosotros creamos una tabla, ¿no? ¿Verdad? Una tabla de fechas, ¿ya? Esa viene a ser la tabla de agregación. Agregación es simplemente un nombre formal para lo que es función, ¿ya? Entonces, la tabla con particiones viene a ser una tabla traída de Excel, ¿ya? Entonces, a nivel teórico, y esto está en los 7 mandamientos de buenas prácticas. Tengo que iniciar un proyecto, elegir la opción de tabla híbrida, ¿ya? Entonces, porque más adelante si hay errores, yo puedo decir, hice mi tabla híbrida, yo puedo corregirlo. Porque como vimos, tomen siempre el ejemplo de la importación de datos, ¿ya? Si yo importo datos una vez, yo no puedo volver a cambiar eso, ¿ya? Entonces, habrá cosas en Power Query que una vez que inicia no las puedo cambiar, ¿ya? Y esto es como tener una pirámide de naipes, ¿no? O sea, si yo ya puse mal la parte de abajo, se me va a ir todo abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, básicamente esa es la lógica de esto, ¿no? Muy bien.
Vamos al siguiente. El conjunto de datos se entrega por el Departamento de Inteligencia de Tecnología de IT. ¿Qué bancos se debe usar para integrarlos en el modelo? ¿Alguien más externo a ustedes les ha dado la base de datos? ¿Qué opción usaría? Pues se acabó el tiempo. Ya acaba la misma lógica. El modelo compuesto es Data Query y conexión dinámica, ¿no? ¿Verdad? Bueno, conexión dinámica es otra cosa. Si alguien más externo a mí me manda una base de datos, yo no conozco la base de datos. Por ende, no puedo usar Data Query. Ya. Entonces, porque yo no la conozco. Entonces, asimismo, importación de datos no la puedo importar porque alguien más me la ha enviado. Entonces, siempre es bueno usar un modelo compuesto. Bueno, la siguiente dice, Joshua crea un modelo con RLS y busca el mejor rendimiento en Power BI. ¿Qué debe hacer? Muy bien. ¿Quién respondió bien? Exacto. Entonces, Joshua crea este modelo Row Level Security, nuestros mismos, y busca el mejor rendimiento en Power BI ahora. Entonces, aplicar reglas a tablas de dimensiones es lo mejor, porque como explicamos, podemos crear visuales para distintos consumidores sin tener que crear 100 informes diferentes, como vimos el ejemplo de los transportistas. Tengo 100 transportistas, yo puedo crear una regla para cada uno, que es más eficiente que crear 100 informes un informe para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aplicar reglas a tablas de hechos no es lo más eficiente y aplicarle las jerarquías tampoco, porque no es como que solucionan el problema de rendimiento. Ujú. Vamos a las 5 de 6, ya casi se acaba. Rupali creó un modelo con datos de SSN visibles solo para nóminas. ¿Qué debe usar para restringir el acceso? Ok, entonces, SSN es un origen de datos externo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la clave aquí está que dice que es solo visible para nómina. Entonces, estamos hablando de datos confidenciales. Desde la importación, estos datos son confidenciales. Entonces, yo no me voy a poner a leer uno por uno, fila por fila. Aquí lo que necesito es una seguridad a nivel macro. Entonces, por eso, a nivel macro, siempre es bueno. SSO es seguridad a nivel de usuario. Ya. Yo no quiero que, o sea, si son nóminas, son salarios, o sea, no tiene lógica que don Roberto tenga acceso, pero Clever no tenga. Ahora, si estamos hablando de confidencialidad de nóminas, entonces RLS es a nivel de fila. Aplica lo mismo, porque cada fila va a ser un empleado. Entonces, no me conviene que sea a nivel de fila. Lo mejor es OLS, porque así logro la confidencialidad de los datos para todos los empleados por igual. Ujú. Perfecto. Están parejos, vamos. Casper necesita aplicar RLS y limitar acceso a regiones según el usuario. ¿Qué debe hacer? Acordémonos al ejemplo de los transportistas. Perfecto. Sí, justamente debo crear un rol con una regla dinámica. Bueno, este tema de las reglas dinámicas no hubo tiempo para explicarlo, pero sí, reglas dinámicas son las que específicamente se usa cuando tengo 100 transportistas y necesito un visual para cada uno. ¿Ya? La regla estática es aquella que no se cambia según el usuario que yo necesito, pues, proyectar el informe. Ujú. Venga, no, don Robert.
Muy bien. Entonces, eso sería por el día de hoy. Entiendo si fue un poco agotador más esta clase. Se trataron de tocar varios temas en un solo espacio, pero bueno, espero que se pueda sacar el mayor provecho, ¿no? Y el mayor conocimiento de del potencial real de esa herramienta. Ujú. No sé si hay alguna comentario, sugerencia, queja. Claro, Ujú. Entonces, igualmente, hoy ya les paso, ahorita mismo les hago el correo, pasando cada link de las grabaciones, para que puedan pues, ir revisándolo un poco más, ¿no? Y el día de mañana vamos a trabajar nuestro primer informe de Power. Ujú. Perfecto. Entonces, eso sería. Les agradezco. Nos vemos mañana. Pasen bien. Hasta luego. listo, gracias, chao.